Bienvenidos al podcast del Seminario Teológico Nazareno del Cono Sur. Este episodio fue grabado en la ciudad de Pilar, Buenos Aires, el 6 de marzo, en el marco de la 21ª Jornada de Perfeccionamiento Docente FADES 2026. En esta ocasión, la doctora Carla Sandberg, Superintendente General de la Iglesia del Nazareno, comparte el mensaje Porque la Santidad, tomado de su propio libro. Te invitamos a escuchar, reflexionar y dejarte desafiar por el llamado a vivir la santidad. Buenos días. Es siempre mañana en la Iglesia del Nazareno. Es siempre de día en Iglesia de There Nazaret. we go. It's good to be with you all this morning, Es lindo estar con ustedes en esta mañana. and I'm excited to share with you this morning. Estoy emocionada de poder compartir con ustedes en esta mañana. And I'm going to share with you this morning from the book that Dr. Holka just talked about. Y voy a estar compartiendo con ustedes del libro que el doctor Hulka acaba de presentar. And I'm so excited we're going to have it in Spanish. Estoy tan emocionada de tenerlo en español. And I want to thank you, Dr. Holka, and Scott Armstrong, especially for getting this done. Y quiero agradecer en especial al doctor Hulka y al hermano Scott Armstrong por poder lograr esto. I was at a ministers and mates retreat in Virginia in the United States over the weekend. Estaba en Virginia, en Estados Unidos, en un retiro de ministros y cónyuges. And 25 of the churches in Virginia speak Spanish. Y 25 de las iglesias en Virginia hablan español. So 25% of the pastors at the retreat were Spanish speakers. Perdón, 25% de las iglesias y 25% de los pastores en el retiro hablaban español. It's the same, they have 100 churches. Ah, es lo mismo porque tienen 100 iglesias. Oh, bueno. And so we did everything with translation. Entonces hicimos todo con traducción. And they were so excited to hear about books that are coming out in Spanish. Estaban tan emocionados de escuchar acerca de libros que estaban saliendo en español. And so I told them about this one that you all were doing. Entonces les conté acerca de los que estaban haciendo ustedes Now they want to know how to buy it in the United y States. ellos quieren saber cómo comprarlo en Estados Unidos. Dr. Hulka mentioned Jacob Lett. Y el doctor Hulka mencionó a Jacob Latt. And Jacob and I studied at the same time. Jacob y yo estudiamos en el mismo tiempo And we had the same Juntos. doctoral supervisor. y tuvimos el mismo supervisor doctoral. So, but he feels like a son to me. Entonces yo siento que es como un hijo para mí. And I'm so proud of him. Estoy tan orgullosa de él. And so yesterday I sent him a picture of the sign back there. Entonces ayer le mandé una foto del cartel ahí I told him I was here with all of you. y les conté que estaba acá con ustedes. And he's excited that you can get some of his work in Y él Spanish. está tan emocionado que puedan tener algo de su trabajo en español también. Now, this is the book in English. Este es el libro en inglés And the big question is, why would we talk about holiness? y la gran pregunta es ¿por qué hablaríamos de la santidad? And this is, are you showing me the book in the Spanish in the back, yeah? Me estás mostrando el libro en español, muy bien. And this becomes a question for us. Entonces, esta es una pregunta para nosotros. Now, we have a world with many, many big non-denominational churches. Nosotros tenemos un mundo con muchas iglesias interdenominacionales And we kind of have this generic Protestantism that's growing. y tenemos un protestantismo genérico que está creciendo. And in this part of the world, you might have a lot of Pentecostalism. Y en esta parte del mundo posiblemente tengan mucho pentecostalismo. Why would we as a church Entonces, ¿por qué nosotros como iglesia emphasize holiness? enfatizaríamos la santidad? And you might say, well, you know, we don't talk about it that much. Y posiblemente digas, bueno, no lo hablamos tanto. We kind of are like the church down the street. Somos iguales a la iglesia del otro lado de la calle.
But I think we need to ask ourselves, Pero creo que nos tenemos que hacer la pregunta, why are we a holiness church? ¿por qué somos una iglesia de santidad? Why should we talk about holiness? ¿Por qué deberíamos hablar de la santidad? Well, John Wesley, I think, had a good reason for that. Bueno, Juan Wesley tenía una buena razón. You see, he had an optimistic faith. Él tenía una fe optimista. He had a faith in the transformational work of the Holy Spirit Él tenía una fe en la obra transformadora del Espíritu Santo, that would bear witness to salvation in que Christ, sería el testimonio de la salvación en Cristo and that we could live that transformed life y que podríamos vivir esa vida transformada already right now. ya acá. Now we have other brothers and sisters, Tenemos otros hermanos y hermanas, and they're going to preach ellos van a predicar that you can be saved now, que uno puede ser salvo ahora, but the real transformation pero la transformación real only comes after you die. solo viene cuando uno ha pasado al más allá. Or we can be saved, O podemos ser salvos, but we're going to sin every day pero vamos a pecar todos los días. in word, thought, and deed. En pensamiento, en palabra, en obra. And so we have this optimistic faith Pero tenemos una fe optimista because we believe in the power of the Holy Spirit porque creemos en el poder del Espíritu Santo to entirely sanctify, para santificar completamente to set us free y liberarnos so that we can live in the power of the Spirit. para que podamos vivir en el poder del And Espíritu this is an Santo. optimistic Y faith. esta es una fe optimista. It is a transformational faith. Es una fe transformadora. Now, a number of years ago, Hace muchos años I found a TED Talk online. encontré una charla TED. ¿Saben lo que es? Una charla TED online. It's one that's been watched almost the most ever, Es una que se ha visto casi más que cualquier otra charla TED. and it's called Start with Why. Y dice, el título es Empezar con el porqué. This man said every organization Este hombre dijo que cada organización needs to understand their why. necesita entender su porqué. Why do you exist? ¿Por qué existes? Now, he used examples from the world. Ahora, él usó ejemplos del mundo. He talked about Apple Computer. Habló de las computadoras Apple. Why does Apple Computer exist? ¿Por qué existe la compañía Apple? Do they exist to make telephones? ¿Ellos existen para crear teléfonos? Do they exist to make iPads? ¿Existen para crear iPad? They exist to make watches. ¿Para hacer relojes? That's not why they exist. No existen por eso. They exist because they existen. wanted to change our lives. Ellos existen porque querían cambiar nuestras vidas. Because you see, they start with why. Porque ellos empezaron con el porqué. And then they talk about the how and the what. Y después del porqué hablan del cómo y el qué. So how are they going to change lives? Entonces, ¿cómo van a cambiar vidas? They're going to change lives with technology. Van a cambiar las vidas por medio de la tecnología. And then their what is that they're going to make watches and telephones and Y iPads. su qué es que van a hacer tablets, van a hacer teléfonos, van a hacer reloj. Now, the author said many organizations get it wrong. Ahora, el autor dijo que muchas organizaciones se equivocan. They want to start with the what. Ellos quieren empezar con el qué. So there was a company, Entonces había una compañía, they were called TiVo, se llamaba TiVo, and they made the very first digital television recorders. y ellos hicieron los primeros grabadores digitales para la televisión. Para grabar los programas en televisión, ¿se acuerdan? Para grabar tus... Bueno, So they were the first company that said, you can connect this box to your entonces television, ellos fueron la primera compañía que decían, puedes conectar esta caja a tu televisión and you can DVR your stuff and decide when you want to watch it. y puedes grabar en disco tus programas y ver los programas después. So what they sold Entonces lo que ellos vendieron was a what? era un qué. They sold a machine. Vendieron una máquina. The technology has changed our world.
Pero la tecnología ha transformado nuestro mundo. But the company just closed a few months ago. Pero la compañía cerró hace unos meses atrás. They don't exist anymore Ya no existen. because they didn't know their why. Porque ellos no sabían su porqué. Their why was that they would have changed our lives. Su porqué era que iban a cambiar nuestras vidas. We can watch whatever we want whenever we want, Podemos ver lo que queremos ver cuando queremos verlo. but they sold a machine. Pero ellos vendieron una máquina In the church, en la iglesia. we come to conferences like this, Venimos a conferencias como esta. and they're interesting. Y son muy interesantes. They're good, Son buenos. but usually they focus on what and how. Pero usualmente se enfocan en el qué y el cómo. We come away Y salimos and we say, what's that church over there doing? y decimos, ¿qué está haciendo esa iglesia ahí? Let me do what they're doing. Yo voy a hacer lo que esa iglesia está haciendo. How are they doing it? ¿Cómo lo están haciendo? This book, Este libro and what I believe we need in the Nazarene church, y lo que yo creo que necesitamos en la iglesia de Nazareno is to get back to why. es volver al por qué. Why do we do what we do? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? And our why Y nuestro por qué must always inform our how and our what. siempre tiene que informar nuestro cómo y nuestro qué. And when you discover that, Y cuando descubren eso, then we don't want to just go do what everybody else is doing. no nos interesa ir a hacer lo que todos los demás están haciendo. We are not a non-denominational church. No somos una iglesia interdenominacional. We are not the Pentecostal church. No somos la iglesia pentecostal. We're not the Baptist church. No somos la iglesia bautista. We are the Church of the Nazarene. Somos la iglesia del Nazareno. So let's start with why. Entonces vamos a comenzar con el por qué. So I want to suggest Quiero sugerir that preaching scriptural holiness que predicar la santidad bíblica was at the very core of the Methodist movement era el corazón del movimiento metodista and the birth of the Church of the Nazarene. y el nacimiento de la iglesia de Nazareno. John Wesley Juan Wesley said that he was called dijo que él fue llamado to preach scriptural holiness a predicar la santidad bíblica and spread it around the world. y pasarla por todo el mundo. That was his why. Ese era su porqué. He preached holiness. Él predicaba la santidad. Phineas Brzee, Phineas Brzee, why should we have the Church of the Nazarene? ¿por qué tenemos que tener la iglesia de Nazareno? Preach scriptural holiness Tenemos que predicar la santidad bíblica and minister to the poor. y ministrar a los pobres. They knew their why. Ellos conocían muy bien su porqué. Do you know your why? ¿Vos conocés tu porqué? Does your church know your ¿Tu why? iglesia conoce tu porqué? Well, I asked a bunch of writers to help me write this book. Bueno, yo le pedí a varios escritores que me ayuden a escribir este libro. I wrote the introduction. Escribí la introducción, I wrote the last chapter. escribí el último capítulo. You heard the last chapter last night. Ustedes escucharon el último capítulo anoche. That sermon is the last chapter in the book. Ese sermón es el último capítulo en el libro. But I asked a lot of young authors Pero le pedí a varios autores jóvenes to talk about why. que hablen del porqué. This young man also studied with Jacob Lett and me. Este hombre también, este joven también estudió con Jacob Lett y conmigo. He's from the Philippines. Él es de las Filipinas And he wrote a chapter on why reflect God. y él escribió un capítulo acerca de por qué reflejamos a Dios o por qué es necesario reflejar a Dios. And just a few thoughts from him. Y algunos pensamientos que él dio. He talked about the whole church. Él habló de toda la iglesia, The whole Church of the Nazarene. toda la iglesia del Nazareno, The whole Church of the Nazarene in South America. toda la iglesia del Nazareno en Sudamérica, The Southern Cone. el Cono Sur, On your districts. en tu distrito, At your local church. en tu iglesia local, With all of our members. con todos nuestros miembros. We are all called to be holy just as God is holy. Todos somos llamados a ser santos como Dios es santo.
The church itself La iglesia misma is God's holy nation. es la nación santa de Dios. We are a community of faith, Somos una comunidad de fe, called together from darkness to light, llamados de la oscuridad a la luz, so that we will participate in God's divine nature. para así participar en la naturaleza divina de Dios. The scripture I used last night La escritura que usé ayer from 2 Peter, de Segunda de Pedro, chapter 1, verse 4. capítulo 1, versículo 4. You will hear that repeated Vas a escucharlo repetidas veces, because we are to be participants porque debemos ser participantes of the divine nature, de la naturaleza divina, individually individualmente and y collectively. también colectivamente. Now, I think we talk a lot about the individual, Creo que hablamos bastante sobre el individuo, but do you ever think about it collectively? pero ¿alguna vez lo pensaste colectivamente? I think about you, district superintendent. Pienso en ustedes, los superintendentes de distrito. Does your district reflect holiness? ¿Tu distrito refleja la santidad? Does your local church ¿Tu iglesia local refleja la santidad? reflect holiness? All right. Mildred Bangs Wynkoop Mildred Banks Wyckoop tells us that sin is a rupture of fellowship with God. nos dice que el pecado es una rotura con la comunión con Dios. All right, so you know koinonia. ¿Saben? Hemos hablado de koinonía. So sin means we're not in that fellowship. El pecado significa que no estamos adentro de esa comunión. That relationship or that fellowship is missing. Esa relación, esa comunión está faltando. But we read from Karl Barth, Pero leemos de Karl Barth, God created humankind in his image Dios creó al ser humano a su imagen and with God's essence. y con la esencia de Dios. In other words, we were created Entonces fuimos creados that when we're in this que fellowship, cuando estamos compartiendo en esta comunión, this is normal. esto es normal. This is where we're supposed to be. Acá es donde debemos estar. I don't know if they say this in Spanish, No sé si dicen esto en español, but when people do something like they sin or do something kind of crazy, pero cuando las personas hacen algo como pecar o hacer algo loco, they say, I'm only human. dicen, solo soy humano. No, No, that's a sinful human. ese es un humano pecador. This is a real human. Este es un humano real. This is what it means to be God's people, Esto es lo que significa ser pueblo de Dios. is to be in fellowship with the triune Estar God. en comunión con el Dios Trino. We are to be like him and to reflect his divine likeness. Debemos ser como Él y reflejar su característica divina. So the life of holiness Entonces la vida de santidad means that we have a change. significa que tenemos un cambio. And that change is that my orientation over here is all about me. Y ese cambio es que mi orientación acá se trata de mí. But when we are in fellowship with holy God, Pero cuando estamos en comunión con el Dios Santo, we are in a community. estamos en una comunidad. And our orientation Y esa orientación is not about me. no se trata de mí, It's about God se trata de Dios and about others. y se trata de los demás. And that kind of fits with what Jesus Y says. es un poco lo que dijo Jesús. Love the Lord your God Amar a Dios with all your heart, soul, mind, and strength, con todo tu fuerza, tu alma, tu mente and your neighbor is yourself. y tu prójimo como a ti mismo. So right here, Acá estamos. that's where God wants us to be. Ahí es donde Dios quiere que estemos. So we are to be in this fellowship, Debemos estar en esta comunión and we need to live in harmony with God. y debemos vivir en armonía con Dios We are to love and embrace others, y debemos amar y abrazar a los demás, even when they're different. aun cuando son diferentes. We are to live in such a way Debemos vivir en una manera that we are not opposed to other people, que no estamos luchando contra los demás, but we are in communion. sino que estamos buscando la comunión. And so you need to understand this. Entonces necesitas entender esto. Holiness and the mission of the church cannot be separated. La santidad y la misión de la iglesia no se pueden separar.
Remember I asked the question last night? ¿Se acuerdan que anoche hice una pregunta? If you closed your church, Si cerraras tu iglesia, would your neighbors notice? ¿tus vecinos se darían cuenta? If you are a holiness church, Si eres una iglesia de santidad you love God, y amas a Dios, you love your neighbors. amas a tus vecinos. Your neighbors know you're there. Tus vecinos saben que estás ahí, The neighbors you have an impact on your neighbors. porque tienes un impacto sobre tus vecinos. Because if we are a holiness Porque church, si somos una iglesia de santidad, you cannot separate us from our mission. no puedes separar nuestra esencia de nuestra misión. Now I don't know if this translates very well, No sé si esto se traduce bien, but this is from a song. pero esta es una canción. The poets thought the dancers were shallow. Los poetas pensaban que los bailarines eran superficiales. The soldiers thought that the poets were weak. Los soldados pensaban que los poetas eran débiles. The elders saw the young ones as foolish. Los ancianos veían a los jóvenes como insensatos. And the rich man never heard the poor man speak. Y el rico nunca escuchó hablar al pobre. But here's what we have to understand. Pero esto es lo que tenemos que entender. It's the rhythm of the dancers Es el ritmo de los bailarines that gives the poets life. que le da vida a los poetas. It is the spirit of the poets Es el espíritu de los poetas that gives the soldiers strength to que fight. le da fuerza a los soldados a seguir. And it is the strength of the young ones. Y es el fuego de los jóvenes. Go ahead and finish it. La sabiduría de los ancianos es la historia del hombre pobre, la que necesita ser contada. We need each other. Nos necesitamos. We need to be a community of faith together. Necesitamos ser una comunidad de fe juntos. To be a holiness church, Para ser una iglesia de santidad, we have to have this self-emptying mindset. tenemos que tener esta mentalidad de vaciarnos de nosotros mismos. And we have to want to lift others up Y necesitamos querer levantar al otro so that we can be holy para que podamos ser as santos, God is holy. como Dios es santo. Well, let me move on to Jacob Lett. Bueno, voy a hablar un poquito de Jacob Lett. He's skinnier now. Es más flaco que esta foto ahora. He's living in England. He walks everywhere he goes. Vive en Inglaterra y camina donde sea que vaya. He goes to the same church with my daughter. Va a la misma iglesia que mi hija. And my grandchildren and his children all play together. Y mis nietos y sus hijos juegan juntos. You know, the Church of the Nazarene's amazing. ¿Saben que la iglesia de Nazareno es increíble? We are one big family. Somos una gran familia. You know, everywhere we go, Y donde sea que vayamos, we find family members that are friends. encontramos familiares que son amigos también. Yesterday, Irma and I were comparing pictures that we got Ayer, Irma y yo estábamos comparando fotos que habíamos recibido because our grandchildren go to the same school together porque nuestros nietos van a la misma escuela juntos in Kansas City. en Kansas City. And yesterday was Crazy Hair Day. Y ayer era el día de ir con el cabello mal peinado. So the kids had to make their hair look crazy. Entonces los chicos tenían la consigna de hacer peinados locos. She had pictures, I had pictures. Ella tenía fotos, yo tenía fotos. I love our Nazarene family. Me encanta nuestra familia nazarena. Well, Dr. Lett asks us this. Bueno, Dr. Lett nos pregunta esto. Why do you and I need to be formed spiritually? ¿Por qué nosotros necesitamos ser formados The espiritualmente? message last night was a bit about that. El mensaje anoche fue un poco acerca de esto. He asked this question. Él hace esta pregunta. What is our role in the work of salvation? ¿Cuál es nuestro rol en el trabajo de la salvación? And what are the practices that lead to the formation of a holy life? ¿Y cuáles son las prácticas que conducen a una vida cristiana? You see, we often talk about, yes, that sanctification is the work of God, Sí, muchas veces hablamos de que la santificación es la obra de Dios, and it is. y lo es. God does the sanctifying. Dios hace la santificación, But I think about it this way. pero lo quiero pensar de esta manera. What happens when your car starts to run out of gas? ¿Qué pasa cuando tu auto empieza a quedar sin gasolina? What if we just sat there and let our car run out of gas? ¿Qué pasa si nos sentamos ahí y dejamos que se vacíe de combustible? Oh God, fill my tank. Oh Dios, llena mi tanque. And God's saying,
why don't you drive to the gas station Y Dios está diciendo, ¿por qué no te vas a la estación de servicio and fill it up? y lo llenas? ¿No? You see, sometimes we're saying, God, I need to be filled. Porque a veces estamos diciendo, Dios, yo necesito que me llenes. And he says, have you been to the gas station? Y Él pregunta, ¿has ido a la estación de servicio? The Bible is our gas station. La palabra de Dios es nuestra estación de servicio. Our prayer time is the gas station. Nuestro tiempo de oración es la estación de servicio. Worship in church is our gas station. Adoración en la iglesia local es parte de ese lugar. You see, we have to take action ourselves. Nosotros tenemos la obligación de actuar, God provides the gas. porque Dios provee el combustible. We don't make the gas, Nosotros no inventamos el combustible, but we have to participate in this. pero tenemos que participar en And esto. too many people Y demasiadas personas sit around and wonder, why doesn't God just do it? están sentados esperando que Dios haga todo. Well, this is what Jacob says. Bueno, esto es lo que dice Jacob. He says that we need to participate in this process, Él dice que necesitamos participar en este proceso, but he says it's not like a tree pero dice, no es como un árbol which flourishes by the sap that comes from its own root, que florece por la propia savia de su raíz. but it's like a branch Es como una rama which is united to the vine, que está conectada a la viña and it bears fruit. y produce fruto. But if it's severed, it will dry up Pero and si die. se corta de la viña, se va a secar y va a morir. Now, John Wesley, Juan Wesley, he also said that the gas station él también habló de la estación de servicio, comes from participating in good works. pero él habló de participar en buenas obras, He says helping other people. ayudar a otras personas. That also helps fill you up. También eso te llena. So he says you cannot keep your sanctification Él dice, no puedes mantener tu santificación unless you are zealous in doing things. a menos que sos activo en hacer. He says be fruitful in every good work. Sean fructíferos en toda la buena obra. Love God. Amar a Dios, Love others. amar a otros. So these are practices that Dr. Lett talks about. Y estas son prácticas que el doctor Lett menciona. Participate in good works. Participar en buenas obras, Be involved in prayer. participar en la oración Self-denial. y negarse a sí mismo. Now, I talked about self-denial last night. Hablé un poquito de la negación de uno mismo anoche. We don't like that one. No nos gusta esa. But I'll tell you what. Pero les voy a decir algo. God has been speaking to me a lot. Dios me ha estado hablando mucho. Now, I talked to you about my love of eating, Les conté anoche sobre mi amor por la comida, but actually God's been talking to me about fasting. pero el Señor ha estado hablando conmigo acerca del ayuno. When I was a little girl, Cuando yo era chiquita, my mom used to fast every Thursday. mi mamá ayunaba todos los jueves. Do you know why? ¿Saben por qué? Because NMI used to fast every Thursday. Porque la MNI antes ayunaba todos los jueves And you were not supposed to eat lunch, y no debías almorzar. and you were supposed to use that money Y tenías que usar ese dinero to help Nazarene missions. para ayudar a las misiones nazarenas. And I remember, Y yo me acuerdo, I thought it was strange that my mother wouldn't eat. me parecía raro que mi mamá no comía. Mom, why are you not eating? Mamá, ¿por qué no estás comiendo? I'm fasting today. Estoy ayunando hoy. And that taught me that must be important. Y eso me enseñó que aparentemente eso era importante. Do our children see us fasting today? ¿Nuestros hijos nos ven ayunando hoy? Are we handing on that practice? ¿Estamos pasando esa práctica? Because I believe there are times Porque creo que hay momentos that God asks us to fast, donde Dios nos pide que ayunemos and we need to pray y tenemos que orar, because there is a lot happening in our world. porque hay mucho sucediendo en nuestro mundo. Well, the work of God increases in communities that teach and preach holiness. La obra de Dios
aumenta en comunidades que predican y enseñan la santidad. I encourage you, Te quiero animar. preach and teach holiness. Enseñen y prediquen la santidad. And the more that we intentionally participate in Kingdom of God activities, Cuanto más participamos en las actividades de edificación del reino, the more the Kingdom of God will be here on earth más va a estar presente el reino de Dios acá en la tierra, as it is in heaven. como está en el cielo. Sounds like Jesus' prayer, doesn't it? Se escucha como la oración de Jesús, ¿no? That's his plan. Es su plan. Well, the next chapter En el próximo capítulo, is written by Dr. Philemon Chambo, vemos el autor es Dr. Philemon Chambo. and he's one of my colleagues. Es un colega mío. He has a doctorate in New Testament, Tiene un doctorado en Nuevo Testamento and he wrote a chapter on revival. y él escribió un capítulo acerca del avivamiento. How many of you have a revival at your church once a year? ¿Cuántos de ustedes planifican un avivamiento una vez al año en su iglesia local? Anybody want to say? ¿Alguien quiere decir? Some of you do. Algunos sí. Now, if I asked that question in America, there would be very few yeses. Si yo hiciera esa pregunta en Estados Unidos, habría muy pocos sí. But I want to encourage us. Pero quiero animarlos. We might say, well, that's an old idea. Vamos a decir, bueno, ese es un pensamiento viejo. No, it's what the missionaries used to do. Eso es lo que hacían antes los misioneros. I think that we need to revive revivals. Yo creo que necesitamos avivar los avivamientos. Because it has to do with reviving us. Porque tiene que ver con avivarnos a nosotros mismos. So Dr. Chambo says this. Entonces el doctor Chambo dice esto. We need revival Necesitamos avivamiento because we have an incomplete understanding of perfection. porque tenemos una comprensión incompleta de la perfección. You see, we tend to think, okay, I'm saved and then I'm sanctified. Porque nosotros tendemos a pensar, soy salvo, soy santificado. And we used to think, okay, so now I've been made perfect. Entonces antes pensábamos, bueno, ahora fui hecho perfecto. But perfection means this. Pero la perfección significa esto. To fulfill the purpose for which you've been created. Cumplir el propósito por el cual fuiste creado. That's the good Hebrew understanding. Ese es el concepto, buen concepto hebreo. So to fulfill the purpose for which you've been created Para cumplir el propósito por el cual fui creado, means you get in fellowship with the triune God. necesita la comunión con el Dios Trino. Okay, that's to fulfill the purpose for which I've been created. Eso es para cumplir el propósito por el cual fui creado. But now I'm sitting at the table Pero ahora estoy sentado en la and mesa, I'm having fellowship estoy teniendo comunión with an eternal God, con un Dios eterno and I want to keep knowing more about y him quiero seguir conociendo más acerca de Él, and my relationship with him y mi relación con Él never ends. nunca termina. So perfection doesn't mean I'm done. La perfección no significa que terminé, And I think sometimes we thought that. y creo que a veces intuimos eso. We used to say, I'm saved, I'm sanctified, and I'm petrified. Decíamos, soy salvo, soy santificado y petrificado. And we've met some of those petrified, sanctified people. Y hemos conocido a algunas de esas personas petrificadas, ¿no? Santificadas y petrificadas. They would testify, I'm sanctified. Ellos testificaban, soy santificado. And they were some of the meanest people Y you eran ever de las met. personas más malas que habíamos conocido. ¿Sí? Yeah, you're laughing because you Se had them están too. riendo porque tienen en mente alguno, ¿eh? We need revival Necesitamos avivamiento because we don't understand perfection. porque no entendemos la perfección. Because revival Porque el avivamiento is for us to get in that relationship es para volver a entrar en esa relación and then to keep growing y and growing and seguir growing. creciendo y creciendo y creciendo. You and I as holiness people, Tú y yo como personas de santidad we are to be the voice debemos ser la voz that proclaims the hope that is found in the holiness of God. proclama la esperanza
que encontramos en la santidad de Dios. We need revival. Necesitamos avivamiento. And sometimes you need someone else to come in and preach that revival for you. Y a veces necesitas que otro venga y predique ese avivamiento para vos. Because sometimes that's hard for the local church pastor. Porque a veces eso le cuesta al pastor local. Why? ¿Por qué? Because you need an evangelist Porque necesitan un evangelista who is bold enough to confront sin and evil, que tiene la audacia para confrontar la maldad y el pecado, even when it makes people uncomfortable. aun cuando incomoda al pueblo. We need some John the Baptist. Necesitamos algunos Juan el Bautista. You see, when we preach revival, Porque cuando predicamos avivamiento, we embrace the hope abrazamos la esperanza to see humanity and the world transformed. de ver a la humanidad y al mundo transformados. We believe everybody needs the chance to hear good news Creemos que todos necesitan la oportunidad de escuchar las buenas nuevas and be a part of the y community. ser parte de nuestra comunidad. Are you providing opportunities ¿Estás proveyendo oportunidades to hear the good news? para escuchar las buenas nuevas? We are to be like John the Baptist, Debemos ser como Juan el Bautista to prepare a people and make them ready for the Lord. para preparar a un pueblo para que estén listos a recibir al Señor. Now for John Wesley, Ahora, para Juan Wesley, he was bold in his preaching. él era muy audaz en sus predicaciones. He challenged systemic evil, Él confrontó la maldad sistémica at the same time calling people to a deeper relationship with God. y al mismo tiempo llamó a la gente a una relación más profunda con el Señor. For him, systemic evil Para él, la maldad sistémica included the treatment of children. hablaba también de cómo tratamos a los niños. You know, he started Sunday school. Ustedes saben que él empezó la escuela dominical. You know why? ¿Sabe por qué? Because in England, Porque en Inglaterra it was during the age of industrialization, era durante la edad de la industrialización and they had children working in the y factories. tenían a los niños trabajando en las fábricas. The children couldn't go to school. Y esos niños no podían asistir a la escuela. They were not learning how to read and write. No sabían cómo escribir, cómo leer. And the only day that the children did not work Y el único día que los niños no trabajaban was Sunday. era el domingo. So Wesley starts Sunday school Entonces Wesley empieza la escuela dominical because he wants to go against the systemic evil. porque él quiere pelear en contra de la maldad sistémica. The children were being abused. Los niños estaban siendo abusados y maltratados. So come on Sunday. Entonces vengan el domingo. And they taught them to read and to write. Y le enseñaron a leer y a escribir. That's why we have Sunday school. Por esa razón hoy tenemos la escuela dominical. And then he looked at the problem of slavery. Y después miró el problema de la esclavitud. And he became a voice Y fue una voz that said it's time to end slavery. que decía, es tiempo para terminar la esclavitud. The holiness movement in America El movimiento de santidad en Estados Unidos was a movement against slavery. era un movimiento en contra de la esclavitud. Some of us don't know that. Muchos de nosotros no sabemos eso. We were also a movement against alcohol. También éramos un mover en contra del alcohol. Why? ¿Por qué? Because alcohol was such a social problem. Porque el alcohol era un problema tan grave socialmente. In the United States, En Estados Unidos, when the Church of the Nazarene started, cuando la iglesia de Nazareno comenzó, on any day, en cualquier día, 1/3 of the entire population of the country was drunk. 1/3 de toda la población del país estaba borracho. It was a huge problem. Era un problema enorme And it was impacting families. y estaba impactando a familias. Because the husbands were drunk, Porque los esposos estaban borrachos, they beat their wives, entonces golpeaban a sus mujeres, they abused their children, maltrataban a sus hijos, they spent their money on more alcohol, gastaban su dinero en más alcohol and the holiness people y las personas de santidad said it's ruining the world. decían, está arruinando el mundo.
And many of the holiness women Y muchas de las mujeres de santidad began to speak against alcohol. empezaban a hablar en contra del alcohol. They even created a society, Crearon una sociedad, the Women's Temperance Union. la Unión de Templanza de las Mujeres. Wow. And they would march across the country Y marchaban a través del país, and tried to get rid of alcohol. tratando de eliminar el alcohol. My grandmother was a member. Mi abuela fue miembro. She used to tell me about it all the Me time. contaba todo el tiempo acerca de eso. She knew every restaurant that was going to that would try to get a license to serve alcohol. Ella conocía todos los restaurantes que estaban pidiendo licencia para vender alcohol. She tried to make sure they wouldn't get a license. Estaba peleando para que no le den licencia. But you see, the holiness people, Pero el pueblo de santidad, because of John Wesley, gracias a Juan Wesley, believed that they had this relationship with God creían que tenían esta relación con Dios and this relationship with the world. y esta relación con el mundo. And what did that mean for ¿Y us? qué significaba eso para nosotros? Now, for Phineas Brzee, Para Phineas Brzee it meant bringing the marginalized into the church. significaba abrir las puertas para el marginado de la iglesia, ¿no? In Los Angeles, En Los Ángeles, at his church, en su iglesia, the first few rows los primeros bancos, were all saved for the poor. todos estaban reservados para los pobres. 100 years ago, it was cool to sit on the front row. Hace 100 años era bien visto sentarte en los primeros bancos en la iglesia. I know now we all want to sit in the back. Sé que todos hoy queremos sentarnos atrás, ¿no? But he saved the front seats Pero en ese tiempo él reservaba los primeros bancos for the poor. para los pobres. And like I said, it also included advocating against systems of self-destructive behaviors. Y como dije, esto también incluye abogar en contra de sistemas de autodestrucción. So revival is one of God's ways Entonces el avivamiento es una de las maneras en que Dios to form his people into his image and likeness. forma a su pueblo en su imagen y su I semejanza. want to encourage each one of you. Yo quiero animar a cada uno de ustedes. Plan some kind of revival Planifiquen algún tipo de avivamiento, at least once a year por lo menos una vez al año, in your church. en su iglesia local. It could be a weekend, Puede ser un fin de semana, but it's a time when you are concentrated pero es un momento donde ustedes están concentrados on calling people back en llamar de vuelta a into las a personas deeper relationship. a una relación más profunda con Dios. It's a time to check ourselves. Es un momento para analizarnos. Are we where we need to be? ¿Estamos donde tenemos que estar? It's like your annual doctor's checkup. Es como la rutina de ir al médico una vez al año. We heard about that yesterday. Escuchamos acerca de eso ayer. We need to have one for the church. Necesitamos hacer lo mismo para la Your iglesia. annual spiritual checkup. Tu revisión anual espiritual. And if we keep skipping it, Y si seguimos pateándolo para adelante, it's just as bad as missing your annual physical checkup. es tan terrible y consecuencial como no ir a tu revisión médica. Because suddenly it's going to be 5 or 10 years, Porque de pronto pasan 5 o 10 años and there's going to be things growing inside of you y hay cosas que van a haber crecido adentro tuyo that should have been caught a long time que se ago. tenían que haber visto hace muchos años atrás. The scripture passage we have is from 2 Chronicles 7:14. Las escrituras que tenemos es de Segunda de Crónicas 7:14. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face, go ahead and read it. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y busca mi rostro y se aparta de sus malos caminos, entonces yo oiré desde el cielo, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. We need revival. Necesitamos el avivamiento. Brother Jorge, when am I supposed to be done? 10:30. Oh, okay. All right. Well, the next chapter. El siguiente capítulo. This one was written by Dr. Diane LeClaire.
Esto se escribió, la doctora Diane LeClaire escribió esto. She's a professor at Northwest Nazarene Es University. una profesora en la Universidad de Northwest Nazarene. And she asked this question: Y ella hace esta pregunta. why should we have a right heart? ¿Por qué debemos tener un corazón correcto o recto? And let me just say, this chapter Y les quiero decir que este capítulo is one I think we could teach in our churches these days, es algo que yo creo que podríamos enseñar en nuestras iglesias. especially when we live in a very polarized world. En especial porque vivimos en un mundo muy polarizado. Because she talks about the Wesleyan middle way Porque ella habla de el camino del medio del wesleyano. as the way we can move forward De la manera en que nosotros podemos seguir adelante with a holiness ethic. con una ética de santidad. You see, the condition of our heart La condición de nuestro corazón affects our actions. afecta nuestras acciones. I think we all know that, Yo sé que sabemos eso, but that is at the root of it. pero ahí está la raíz. But she suggests this: Ella sugiere esto. our holiness ethic Nuestra ética de santidad needs revisioning for the sake of the world. necesita ser revisada a causa del mundo. The worldwide church, La iglesia a nivel mundial, and perhaps especially right now, y seguramente en especial ahora, for us, para nosotros, as we move into the future that God has called us for. mientras seguimos hacia el futuro que Dios nos ha llamado a hacer. So here is a major problem that we face: Este es un problema grande que nosotros enfrentamos. polarity. Bueno, eso. Gracias. Is that a word in Spanish? Yeah, it's kind of... So, the world that we live in is divided politically. El mundo en el cual vivimos está dividido políticamente. And now it's getting bigger, the left Y versus the ahora right. Está más grande el abismo, la derecha y la izquierda. It's huge in America, Es enorme en Estados Unidos, but I think it's happening all over the world. pero creo que está sucediendo alrededor del mundo. And here's something about who we are. Y algo de lo que somos, nuestra identidad, de quiénes somos nosotros. God has called us Dios nos ha llamado to be in the middle. a estar en el medio. That's why we don't want to be just like the church down the street. Por eso no queremos parecernos a la iglesia que está al otro lado de la calle. I know in the United States, Yo sé que en Estados Unidos there's a whole group of churches that are way over here on the left. hay un montón de iglesias que están en el lado izquierdo. And then there's a whole lot of churches that have gone way over here on the right. Y hay un montón de iglesias que se han ido del lado derecho. And the people in your churches, Y las personas en tu iglesia, they listen to those preachers. ellos escuchan a esos predicadores. They hear them online. Los escuchan online. They buy their books. Y compran sus libros. And they buy into what is being Y said. ellos compran lo que ellos están predicando. And they come to you. Y vienen a usted. And they say, why aren't we like them? Y preguntan, ¿por qué no somos así como ellos? And if you don't know our why, Y si tú no conoces nuestro por qué, then you don't know how to answer them. no sabes cómo contestarles. And let me just say, being in the middle Y les digo, estar en el centro is not always comfortable no es siempre cómodo because people shoot at you from the left and people shoot at you from porque the te right. disparan de la derecha y de la izquierda. I'm a leader in the church Yo soy líder en la iglesia. almost every day. Casi todos los días I get communication. yo recibo comunicaciones. Why don't you talk about this? ¿Por qué no hablaste acerca de esto? Why don't you talk about this? ¿Por qué no declaraste en contra de esto? What kind of leader are you? ¿Qué tipo de líder sos? People say you're a chicken. Eres un cobarde. You won't talk about that. No quieres hablar de esto. I'm a leader in a holiness church. Yo soy líder en una iglesia de santidad. And Phineas Brzee said it well. Y Phineas Brzee lo dijo muy bien. Nothing to the left, Nada a la izquierda, nothing to the right, nada a la derecha, straight ahead, solo al frente, Jesus only. Cristo solamente. That's who we are. Eso es lo que nosotros somos.
And sometimes Y a veces we will lean a little left. podemos inclinarnos un poco a la And izquierda. sometimes we will lean a little Y a right. veces vamos a inclinarnos un poco a la derecha, Because we are not political. porque no somos políticos. We are Jesus's people. Somos el pueblo de Jesús. And we want to reflect Jesus in this Y world. queremos reflejar a Cristo en este mundo. So here's a big question for us. Entonces, esta es una pregunta grande para nosotros. Will the Church of the Nazarene and other holiness denominations be able to weather the storms of cultural polarization in our renewed search for our own identity? La Iglesia de Nazareno y otras denominaciones de santidad, ¿podremos enfrentar esta polarización y renovar nuestra identidad? It's a big question for Es us. una pregunta grande para nosotros. And then here's an excellent question. Y acá hay otra excelente pregunta. Can we reclaim the via media or the middle way of Wesleyanism for the sake of Christianity itself? ¿Podemos retomar la vía media, que es el lugar del centro wesleyano, para salvar al cristianismo mismo? Do you see why it's so important for us to know our why? ¿Entienden por qué es tan importante entender nuestro por qué? I believe in this moment Yo creo que en este momento that God has asked us as holiness churches que Dios nos ha pedido como iglesias de santidad to be the people of unity, de ser el pueblo de unidad, to be a unique voice, de ser una voz única to bring people together. para unificar a las personas. Can we do it? ¿Lo podemos hacer? Can we keep our eyes on Jesus? ¿Podemos mantener nuestra vista en Cristo? Nothing to the left, Nada a la izquierda, nothing to the right, nada a la derecha, straight ahead. solamente al frente, Jesus only. solo Cristo. If we can do that, Si podemos lograr eso, if we are not tempted to become like the big church down the street, si no somos tentados a ser como la iglesia grande al otro lado de la ciudad, then we will be a gift to Christianity. vamos a hacer un regalo al cristianismo. I believe that's true, Yo creo que eso es verdad, but we have to live into who we are. pero tenemos que vivir en nuestra identidad. Now we have to hold in tension Tenemos que abrazar la intencionalidad, orthodoxy, ortodoxia, which means that we have this correct doctrine, que significa que sostenemos una buena doctrina, and orthopraxy, which is how we live out our faith, y ortopraxi, que es cómo vivimos nuestra fe, as crucial aspects of our Christian faith. como aspectos cruciales de nuestra fe. We have our faith Tenemos nuestra fe and we have our practices. y tenemos nuestras prácticas. Sometimes I say it like this. A veces lo digo así, We have our position tenemos nuestra posición and then we have our practice. y después tenemos nuestras prácticas. And they have to be held in Y tension. tienen que ser sostenidos intencionalmente juntos. Now, Dr. LeClaire says this. Ahora, doctor Leclerc dice esto. What we need is orthocardia. Lo que necesitamos es ortocardia. We need a right heart. Tenemos que tener un corazón correcto. That's where we start, Ahí es donde empezamos. with the right heart. Con el corazón correcto. I think this is a fascinating statement from the book. Creo que esta es una frase fascinante del libro. And you find this in the world today. Y ustedes van a encontrar esto en el mundo de hoy. Although every person maybe believes that every particular opinion which they hold is true, in other words, what I believe is true, Aunque toda persona necesariamente cree que cada opinión particular que sostiene es verdaderamente cierta, cada persona cree que su opinión es correcta. but we also need to understand that maybe everything I believe is true, not somebody else believes is true. Pero también tenemos que entender que todo lo que yo creo que es verdad, no necesariamente otra persona cree que es verdad. And therefore, a wise person allows other people to speak to them, Y por eso una persona sabia permite que otro hable.
and won't say, you have to believe exactly like I believe. Y no dice, tú tienes que creer exactamente lo que yo creo. Instead, they will use this quote from Wesley. Más bien usan esta frase de Wesley. Somebody that has a different opinion, Alguien que tiene una opinión diferente. is your heart right? ¿Tu corazón está correcto, está bien? And then he says, if your heart is right Si tu corazón está bien and my heart is right, y mi corazón está bien, then lend me your hand entonces dame tu mano and let's work together. y vamos a trabajar juntos. A few weeks ago, Hace unas semanas, when the activities happened in Venezuela, cuando sucedieron las actividades en Venezuela, the South American region la región de Sudamérica sent out a prayer request mandó una petición de oración on social media, en los medios sociales and I shared it on my Facebook page. y lo compartí en mi página de Facebook. And many people said, yes, we're praying for Venezuela. Y muchos dijeron, sí, estamos orando por Venezuela. But one person wrote me Pero una persona me escribió that had been my friend when I was just about 12 years old. que había sido mi amigo o mi amiga cuando yo tenía como 12 años. And she's no longer a follower of Jesus Christ. Ya no es seguidora de Jesucristo. And I would say she's very, very far left. Y es más, yo diría que ella está muy, muy, muy a la izquierda. And she said, Y ella dijo, you must, and then she told me what I had to do. me dijo, debes, y ahí me dijo lo que yo tenía que hacer. She said, this is your moment. Este es tu momento, You dijo. have to post this on social media. Tienes que postear esto en los medios sociales. And it was everything that she believes. Y era postear todo lo que ella creía. And I wrote her privately. Y le escribí en privado. I said, I can't do that. Y le dije, no puedo hacer eso. I said, I represent a global church of the Nazarene. Porque yo represento una iglesia global del Nazareno. And this would not be the right thing for me to do. Y esto no sería lo correcto para que yo haga. She said, if you don't do it, Y ella me dijo, si tú no lo haces, I'm finished being your friend. termino siendo tu amiga. And I don't ever want to hear from you ever Y again. nunca más quiero escuchar de vos. And she unfriended me. Y me sacó de la amistad. Can we hear other opinions? ¿Podemos escuchar otras opiniones? As a matter of fact, I wrote her back nice things. De hecho, yo le escribí, le devolví cosas muy lindas. And she said to me, don't be nice to me. Y me dijo, no seas buena conmigo ahora. But you see, we have to be able to live with people with different Pero opinions. tenemos que poder vivir con personas con diferentes opiniones. But we're living in a world Pero estamos viviendo en un mundo that says if you don't have the same opinion that I have, que dice, si tú no tienes las mismas opiniones que yo, I don't want to talk to you. no quiero hablarte. Now that's a challenge Ahora, ese es un desafío to be a church in the middle way. de ser una iglesia en la vía media. So you've got the people over here, I don't want to talk to you. Tenés las personas acá, yo no quiero hablar con vos. Over here, I don't want to talk to you. Las personas acá, yo no quiero hablar con vos. Well, I'm trying to keep my eyes on Jesus. Yo estoy tratando de enfocar mi vista en Jesús. So Dr. LeClaire says these are questions we can ask one another. Entonces, doctora Leclerc dice, estas son preguntas que nos podemos hacer And they're in the book, so I won't go through all of them. y están en el libro, así que no voy a repasarlas todas. But they're questions about the heart. Pero son preguntas acerca del estado del corazón. Now, there's a word that Wesley used about affections. Ahora, hay una palabra que Wesley usó acerca de los afectos. And he says our affections motivate what we do, and they're not just emotional. Y dice que nuestros afectos motivan lo que hacemos y no se refiere solamente a lo emocional. So your affection has to do with your love for Christ. Tu afecto tiene que ver con tu amor por Cristo. Now, not only do we have to have a right heart, No solamente tenemos que tener un corazón recto, we also have to have a full heart. tenemos que tener un corazón lleno. Scleromacardia. Yeah, there's the word. La aeromacardia. Yeah. But the right heart Pero el corazón correcto o recto
has to be a full heart. tiene que ser un corazón lleno. A heart that's full of love, Un corazón lleno de amor, filled by the Holy Spirit. lleno por el Espíritu Santo. So a right heart, a filled heart, Entonces, un corazón recto, un corazón lleno, then acts lovingly. actúa de manera amorosa. And so love is a major theme of holiness. Entonces, el amor es un tema muy importante en la santidad. Remember our Koinonia fellowship, ¿Se acuerdan de la comunión de coinonía and remember the Holy God. y el Dios Santo? That whole relationship Toda esa relación is holy love. es amor santo. It's the Father Es el Padre who loves the Son, que ama al Hijo, who loves the que Spirit, ama al Espíritu, who loves the Son, que ama al who Hijo, loves the que Father. ama al Padre. And there's this word for it. Y hay una palabra para esto. And it's this word that talks about kind of a holy dance. Y es una palabra que se refiere a un baile santo. Perichoresis. Pericorisis. And so this holy dance of holy love, Todo este baile de amor santo, we're invited into it. somos invitados a unirnos And we're just supposed to be a part of y this. debemos ser parte de esto. So if we don't understand holiness as love, Si no entendemos a la santidad como amor, we don't understand it. no entendemos. It's not about rules. No se trata de reglas. It's not about being unhappy. No se trata de estar miserables. It's about being filled with love. Se trata de ser llenos de amor. So let's see, where's John Wesley here? I have John. ¿Dónde está Juan Wesley? There we go. Ahí está. All right. According to John Wesley, love is the very means by which sin is removed. De acuerdo a Juan Wesley, el amor es la manera en que se saca el pecado, This se is remueve really el pecado. important Esto es muy importante, because sometimes we've talked about original sin porque hemos hablado muchas veces acerca del pecado original, as if it's a something como si fuera algo, algo that, oh, I need it pushed out. que necesito agarrar y tirar. But that's not the way it works. Pero no funciona de esa manera. It's a full heart. Es un corazón lleno, And that we become so filled with love, que somos tan llenos de amor there's no room left for sin. que no hay espacio para el pecado. That's what the call to holiness is. Ese es el llamado a la santidad. To be filled up with Ser love. llenos del amor. Love excludes sin. Porque el amor excluye el pecado. And that is important for all of us. Y eso es importante entender para nosotros. So the sanctified heart Entonces, el corazón santificado is full of love, está lleno de amor and that sin is pushed out. y eso empuja y elimina el pecado. So you see, Entonces ven, when somebody says, cuando alguien dice, I'm saved soy salvo and I'm y sanctified, soy santificado, and they look like they're petrified, y tienen la apariencia de ser petrificados, they're not living the life of holiness. no están viviendo la vida de santidad. The holy person Porque la persona santa is filled with God's holy love. está lleno del amor de Dios. And finally, Y finalmente we have Christocardia. tenemos Cristocardia. We have the heart of Christ. Tenemos el corazón de Cristo. I think that's the mission statement of the Church of the Nazarene. Creo que esa es la misión de la Iglesia de Nazareno, ¿no? To have Christ-like disciples. Hacer discípulos semejantes a Cristo. That's why we use it. Por eso lo usamos. To be Christ-like Ser semejantes a Cristo is to be a holiness church. es ser una iglesia de santidad. If you ever preach our mission statement, Si alguna vez predicas acerca de nuestra frase de misión, it is a message of holiness. es un mensaje de santidad. Well, another chapter here. Bueno, otro capítulo. And this one is written by Dr. Deirdre Brower. Esto se ha escrito por Deirdre Brower. And she writes about why engage the margins. Y ella escribe acerca de por qué incluir a los marginados. And these are practical Y applications. estas son aplicaciones prácticas. So holiness always ends up making us go outward. Entonces la santidad siempre nos empuja hacia afuera. We've talked about this already. Ya lo hemos hablado.
A holiness church always looks to how to minister outward. Una iglesia de santidad siempre mira cómo puede ministrar afuera. We want to figure out how we minister to our community. Queremos descubrir cómo ministrar a nuestra comunidad. Many years ago, Hace muchos años, Deirdre pastored the church where my daughter goes. Deirdre fue pastora de la iglesia donde va mi hija. So my daughter lives in England, Mi hija vive en Inglaterra and she and her husband and their 2 children go to the same church that Deirdre pastored. y ella y su esposo, sus hijos van a la misma iglesia que Deirdre fue pastora. It's an old Nazarene church, Es una iglesia vieja nazarena and the church was going to close. y se iba a cerrar esa iglesia. There were only a few people left, Solo habían pocas personas. and it was in a difficult neighborhood. Estaba en un barrio muy difícil, But some of the older people from the church pero algunas de las personas más ancianas de la iglesia said, we're not ready to finish this church. dijeron, no estamos dispuestos a terminar con esta iglesia. And they began to pray. Y empezaron a orar. They said, God, we need you to send us young people. Y dijeron, Dios, necesitamos que nos mande jóvenes. We need to begin to minister to teens in this neighborhood. Necesitamos empezar a ministrar a los jóvenes de nuestro barrio. A group of old Nazarenes Un grupo de viejos nazarenos began to minister to children and teenagers in their neighborhood. empezaron a ministrar a los niños, a los jóvenes en ese barrio. And they were difficult young people. Y eran jóvenes But they difíciles. began to come. Pero empezaron a venir. They began to have a youth group on Wednesday night. Empezaron a tener un grupo de jóvenes los miércoles a la noche. But one Wednesday night, Pero una noche, one of the teenagers uno de los jóvenes put his hand in the pocket of one of the older adults' coats. metió la mano en el bolsillo de uno de los ancianos de la And iglesia stole his car keys. y le robó las llaves del auto. And he didn't notice that he had taken the keys. Y no se dio cuenta el anciano. And he went out and he stole the car. Y este joven salió y robó el auto. These were the kind of kids that were coming to church. Estos eran los jóvenes que estaban viniendo a la iglesia. And that night, Y esa noche, after they realized the car had been stolen cuando se dieron cuenta que se había robado el auto and the teens had all left, y todos los jóvenes se habían ido, those old Nazarenes esos viejos nazarenos said, thanks be to God, dijeron, gracias a Dios, because we have teenagers porque tenemos jóvenes who need Jesus. que necesitan a Jesús. And yes, they stole the car. Y sí, robaron un auto, But don't you see, pero ¿no se dan cuenta? God has answered prayer. Dios ha contestado la oración. And they began to love those teenagers. Y empezaron a amar esos jóvenes. And that church has now touched that whole community. Y esa iglesia ahora ha tocado toda esa comunidad. And you have to know, I'm excited that my little grandchildren go to that Y church tienen que saber que yo estoy tan emocionada que mis nietos asisten a esa iglesia, that has said, we will love this world. que han dicho, vamos a amar a este mundo. A holiness church Una iglesia de santidad will always look for ways to minister. siempre va a buscar maneras en que pueda ministrar. Now she reminds us Ahora, ella nos recuerda that this ministry has to be structured around prayer. que este ministerio se tiene que estructurar alrededor de la oración. We've heard a lot about prayer, haven't we? Hemos escuchado mucho acerca de la oración. We cannot be a holiness church No podemos ser una iglesia de if we are santidad not a praying church. si no somos una iglesia que ora. But I love this. They also said it's also centered around food. Pero también, me encantó esto, también está centrado en la comida. At that same church in Manchester, En esa misma iglesia en Manchester, they have church at 4, tienen la iglesia, tienen su culto a las 4, and it's on Sunday afternoons, los domingos a la tarde. and it is around tables, Y son mesas redondas and they eat food together, y comen juntos. and they invite people from the community. Invitan a las personas de la comunidad. Do you know what they're doing? ¿Saben lo que están haciendo? Remember this koinonia? ¿Se acuerdan de esta coinonía? They're reflecting koinonia Están reflejando esa coinonía in the church. en la iglesia. And there's something about the food, Y hay algo con la comida. and we worship together, Y alabamos juntos. and we sing songs together, Cantamos juntos. and we take care of the weakest in our Y communities, cuidamos a los más débiles de nuestra and comunidad. we take care of the widows, Y cuidamos a las viudas, the orphans, and the los least of these. huérfanos y los que son menos.
So the challenge for us Entonces, el desafío para nosotros is not to just act rightly, no es solamente comportarnos, but to help broaden the scope of our world sino amplificar nuestra visión del mundo to act more justly. y actuar con más justicia. We are to bring dignity to people. Debemos traer dignidad a las personas, We have to provide attention. atención a las personas, We participate participamos and we become a voice. y somos una voz. And it can become the more difficult way. Y puede ser el camino más difícil. I have to say this. Tengo que decir esto. Deirdre has had an impact on my daughter. Deirdre ha tenido un impacto sobre mi hija. My daughter has lived there now for 17 years. Mi hija ha vivido ahí 17 años And she has a job, y tiene un trabajo and she works for an organization that is a voice for homeless people. y ella trabaja para una organización que es una voz para personas indigentes, personas que viven en la calle. Now, her church board thought my daughter would make a good preacher. Entonces, la junta de la iglesia pensó que mi hija sería una buena predicadora And they wanted to give her a local preacher's license. y le querían dar una licencia local And she took one for 1 year. y lo tuvo por un año. She said, I will pray Y ella dijo, voy a orar and see if this is what God wants me to y do. ver si esto es lo que Dios quiere que yo haga. And at the end of the year, Y al final del año, she said, God has not called me y ella dijo, Dios no me ha llamado to be a preacher, a ser una predicadora, but He has called me pero sí me ha llamado as a holiness layperson como un laico de santidad to have a difference in the world. para hacer una diferencia en este mundo. Now, her organization Ahora, su organización did a study hizo un estudio. of what happened to children during COVID. ¿Qué es lo que le pasó a los niños durante la pandemia? And she focuses on something called temporary accommodation. Y ella se enfocó en algo que se llama acomodación o acomodamiento temporario. It's when you become homeless Es cuando tenés situación de calle and the government has to put you in someplace temporary. y el gobierno te hospeda en un lugar temporario. She has become the specialist for the entire country of England in this Ella ha llegado a ser especialista para todo el país de Inglaterra en este sector de hospedaje temporario. During COVID, Durante el COVID, more than 60 children died in más temporary de, accommodation. más de 60 niños murieron en estos hospedajes temporarios. She wanted to know why. Y ella quería saber por qué. They were babies under 1 year of age. Eran siempre bebés de menos de un año. And she discovered Y ella descubrió that when they were sent to temporary que accommodation, cuando estaban siendo enviados a hospedaje temporario, if they were less than 1 year, si tenían menos de un año, the government did not require for them to have a bed. el gobierno no requería, no demandaba que ellos tengan una cama. And they died in bed with their parents. Entonces morían en la cama con sus padres. So my daughter Entonces mi hija went to the government fue al gobierno and helped them to write new regulations y ayudó a que escriban nuevas regulaciones o nuevas leyes so that every baby para que cada bebé in temporary accommodation en el hospedaje temporario will have a bed. tenga una cama. And she will help to save lives. Eso ayuda a salvar vidas. That's what holiness people do. Eso es lo que hace el pueblo de santidad. Not everybody's a holiness preacher, No todos somos predicadores de santidad, but we look at the people on the margins pero miramos a las personas que están marginadas. and how can we make a difference? ¿Cómo podemos hacer una diferencia? Well, here's another chapter. Este es otro capítulo, It's Danny Quanstrom. Danny Quanstrom. Why practice holiness in the wilderness? ¿Por qué practicar la santidad en el desierto? And what he's trying to say Y lo que está tratando de hablar is sometimes es que a veces we feel like the children of Israel nos sentimos como el pueblo de Israel. and we're going through a hard time. Estamos pasando un tiempo difícil. How do we keep practicing holiness? ¿Cómo seguimos practicando la santidad en esas tormentas? He says that when we find ourselves in the wilderness, Él dice que cuando nos encontramos en el desierto, when life seems hard, cuando la vida es muy difícil, we draw upon our holy practices
usamos nuestras prácticas de santidad in worship. en adoración. And sometimes it's then in worship that we're drawn into communion with our transcendent God. Y a veces en esos momentos de adoración somos traídos de vuelta a esa comunión con el Dios trascendental. I don't know about you. No sé de usted, I don't know what your wilderness looks no like. sé cómo es tu desierto, But sometimes pero a veces I can tell you that I feel like I don't even know how to pray. yo ni sé cómo orar. It's just too hard. Es muy difícil. That's my wilderness. Es mi desierto. And in our brokenness, Y en nuestro quebranto, when maybe I don't feel like I'm able to do a lot in this relationship, cuando yo siento que no tengo mucho para aportar a esta relación, we must not give up meeting together. no debemos dejar de congregarnos. We come to worship. Venimos a adorar. And there are practices in worship Y hay prácticas en esa adoración that will carry us through. que nos van a ayudar a atravesar los momentos difíciles. Now, he suggests the following. Ahora, él sugiere lo siguiente. We should be called together to worship. Debemos ser llamados a adorar juntos. In some churches, they pass the peace. En algunas iglesias, declaran la paz. I think Sí, saludos de paz, gracias. here we greet one another and kiss each other. Acá nos damos besos, ¿no? Sometimes in the church in America, they'll say, take a moment to greet one another. A veces en Estados Unidos, en las iglesias dicen, tomen un momento para saludarse. And some of them will say, please go to one another and say, peace to you. Y algunos dicen, vaya a otro y diga, paz a usted. Now, we used to do that in Russian. Eso lo hacíamos en ruso. We'd come around and go, mir vam. Mir vam, There we go. Decíamos. Peace to you. paz a ti. Do you know why? ¿Sabes por qué? Because sometimes we come to church Porque a veces venimos a la iglesia and we've had a little fight with somebody. y hemos tenido alguna discusión con alguien. Do you know how important it is ¿Saben lo importante que es? when I come into church? Cuando entro a la iglesia, The peace of Christ be with you. la paz de Cristo sea contigo. There's something good about that, isn't there? Hay algo bueno en eso, ¿no? I've also been in a lot of churches. También he estado en muchas iglesias Do you do this here where you read the scripture out loud together? cuando leen las escrituras juntos. You do that? ¿Hacen eso? Spanish speaking churches in America read the scripture together. Las iglesias de habla hispana en Estados Unidos leen juntos la escritura. These are just different practices. Son diferentes prácticas, But they're practices that can help us when we're in our wilderness. pero son prácticas que nos pueden sostener cuando estamos en el desierto. And then coming to the table for communion. Y después venir a la mesa para la Santa Cena. And he says this is our benediction. Y él dice, esta es nuestra bendición. If the Christian's first response to the world is to be called out, Si la primera respuesta del cristiano al mundo es de ser llamado a salir, the second response to the world is to be called back in. la segunda respuesta al mundo es de ser llamado a regresar. To live a holy life is not to simply be separated from the world, Vivir una vida santa no es simplemente separarse del mundo, but it's also to give one's life up and for the world. también es entregar su vida por otros y por el mundo. And one more. Uno más. This is my friend Olga. Esta es mi amiga Olga, She's Russian, es rusa and she has a doctoral degree from the University of Manchester. y tiene un doctorado de la Universidad de Manchester. And she wrote from a very interesting perspective. Y ella escribió desde una perspectiva muy interesante. She wrote from a Russian perspective. Ella escribió desde su perspectiva rusa. And I think what's really important Y creo que es muy importante is to start writing our own stories es que empezamos a escribir nuestras propias historias of holiness from our context. de santidad desde nuestro contexto. I can talk about John Wesley. Yo puedo hablar de Juan Wesley. I can talk about Phineas Brzee. Yo puedo hablar de Phineas Brzee. But I want to hear about your stories. Pero yo quiero escuchar sus historias. I want to hear about your history. Yo quiero escuchar sobre su historia. How has his history informed holiness here? Su pasado, cómo la historia ha impactado la santidad acá.
And so she challenges us in this. Entonces ella nos desafía en esto. She tells us that we have to find appropriate ways to model holiness Ella nos dice que tenemos que encontrar modelos apropiados in front, para of la the, santidad in front of the people where we've been sent. Ante la gente donde hemos sido enviados. So I became a missionary to Russia. Entonces yo fui misionera en Rusia. They don't know John Wesley, Ellos no conocen a Juan Wesley, but they know Dostoevsky. pero sí conocen a Dostoyevsky. So how do I teach holiness from Dostoevsky? ¿Cómo entonces enseño la santidad desde la perspectiva de Dostoyevsky? So she challenges us to think about the brothers Karamazov. Entonces ella nos desafía a pensar desde la perspectiva de estos hermanos Karamazov. You see, in these books we discover that the highest moral idea was Christ. En estos libros descubrimos que la idea más alta moral es Cristo. And we can teach about Christ from what they have in their culture. Y podemos enseñar acerca de Cristo con lo que ellos tienen en su cultura. So I hope you kind of see a full story here. Entonces, espero que vean toda la historia acá. Why holiness? ¿Por qué santidad? We need to know why. Necesitamos saber el por qué. The world needs to hear it from us. Y el mundo necesita escucharlo de nosotros. The world needs a holiness church today. El mundo necesita una iglesia de santidad hoy. And God can make a difference through all of us. Y Dios puede hacer una diferencia por medio de nosotros. If we will live into our identity Si nosotros vivimos en esta identidad que tenemos as a holiness church. como una iglesia de santidad. Thank you for letting me share with you. Gracias por permitirme compartir con ustedes.